Se están riendo porque, bueno, hay que reírse de todo, ¿verdad? Porque las cosas están muy oscuras en todas partes, ¿verdad? No, en las últimas horas yo me he mantenido muy escaso de noticias a propósito, porque cuesta procesar todo el despelote que está ocurriendo. Y como uno está dado a hacer comparaciones y a tratar de hacer predicciones, ¿verdad? Es un entretenimiento que uno tenía, pero de aquí en adelante yo renuncio a eso, porque el funcionamiento en la política internacional, especialmente de los distintos gobiernos, es como errático por todas partes. Porque por un lado hay un loco fundamental, diría yo, enredándolo todo. ¿Cómo loco fundamental? Sí, el loco por excelencia, ¿verdad? Yo creí que era un loco sin fundamento. No, yo no digo que sea sin fundamento. Como le dijo un ministro sueco, quién sabe qué fuma. Sí. ¿Quién sabe qué fuma? En un discurso probablemente improvisado, como todos, ese señor, que tal vez convenga no mencionar mucho el nombre, se inventa que la noche anterior hubo un atentado en Suecia grave, por la forma como lo dice, en Suecia. Y los suecos esa noche parece que durmieron todos tranquilos. Entonces vienen primero las observaciones oficiales del gobierno, una exigencia de explicaciones, y hay un ex primer ministro de Suecia que se deja decir en Twitter, ya que él, que sea lo que está fumando el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo que es interesante, así ya muy divertido, sí es ver los extraordinarios tuiteos que hacen los suecos burlándose de él. Lo imitan, hay uno que lo imita igualito. No, pero estos son el común de los suecos en sus tuiteos. Empiezan a poner cosas y fotos verdaderamente ingeniosas. Y rompen la frase de que no se hicieron los suecos. No se hicieron los suecos. Sí. Ahora se están haciendo los rusos. Hay uno que publica una foto tomada evidentemente en Suecia. Evidentemente digo porque es una corriente helada con pedazos de hielo en la superficie, ¿verdad? Ahí que uno, con solo verla, uno se estremece del frío. Y está un montón de suecos, hombres suecos desnudos, nadando, zambulléndose, brincando como hace uno en la playa, ¿verdad? Sí. Sin tanga siquiera, sin tanga, ¿verdad? Y entonces le ponen que esos son los que provocaron el incidente. No, a mí de veras me preocupó muchísimo, ahora lo estábamos comentando. Eso que decía Vladimir, de que está siguiendo la estructura politiquera de Hitler, de empezar a alebrestar las masas, a levantarlas. Es decir, ya no se dirige a los intelectuales norteamericanos, ya no se dirige a los políticos, ya no se dirige a las cámaras, no, se dirige al populacho, pero al populacho verdadero. Y hace un discurso, yo creo que como de campaña, con los insultos y las barbaridades que dijo, y de repente dijo, I believe that nobody understands me. Yo siento como que nadie me entiende. No nadie, dijo, porque algunos no me entienden. Vamos hacia un nuevo orden. Sí, Hitler, ni más ni menos, pero es que uno que vivió eso, ustedes son más jóvenes, yo me tocó vivirlo completo, es toda la fraseología, las poses, más de Mussolini que de Hitler, porque Hitler era un orador desbocado,
pero Mussolini hablaba, bueno, es que este no habla bien. Este no dice nada. Sí, sí, no dice nada. Repite, repite. Believe me. It's tremendous. It's incredible. Esas son las frases finales de él. Eso es puro epitetaje. Sí, puro epitetaje. Ahí... Pero esa frase es lapidaria, es decir, es una frase que pasó a la historia, el nuevo orden. Eso fue la creación del nuevo orden. Y este señor dice que está creando un nuevo orden, que no le entienden a muchos. Vamos a ver, yo creo que el que no entiende es él. Está viendo que alguien se tomó el trabajo de traducir un fragmento largo de un discurso de él al español. Y es ininteligible. Y el traductor explica que, claro, que sí, que él se da cuenta que en inglés también es lo mismo. No es que, como diciendo, no soy mal traductor, pero es que es la única manera. Es extraordinary, es fantástico. Es a great man, wonderful, great, extraordinary. Y repite los calificativos. Una vez estaba yo en una comisión legislativa, ¿verdad? Ahora les cuento un mensaje que me mandaron, para que gocen. Y están leyendo el acta, y en eso se lee algo que no me parecía a mí que era inteligible. Entonces yo le digo a un diputado, mira, yo creo que eso no está así en el acta, eso no se dijo la vez pasada en el acta. Entonces se interrumpieron para, con la secretaria, ir a revisar la cinta. Entonces me mandaron a mí también a ver, esa cosa. Y cuando yo oigo la cinta y oigo lo que transcriben, estaba mejor lo transcrito que lo dicho. Bueno. Algo así le debe pasar a Mr. Trump. Oiga, a propósito, a mí me mandaron un mensaje y yo me reí y comenté y me dijeron, no, es en serio. Dice, ustedes tres tienen toda la razón cuando hablan como de la Asamblea Legislativa. Ustedes deberían danzarse los tres. No. Que imagínate, pero así. Entonces yo me reí y le dije, no, hombre, ya yo no estoy para esos trotes. ¿Cómo que no? Eso es lo que necesitamos. Y que los tres juntos, que no sé qué. Yo voy también, bueno, cuatro. Somos cuatro. Los cuatro mosqueteros. Pero, ya que saca ese tema, sí. Está en el tapete. Te digo el nombre. Está en el tapete una cuestión interesante. El desafuero, ¿cómo se dice? De un diputado que dio una declaración por ahí en la que le causó mucha molestia a los padres de hijos con problemas de síndrome de Down. Ajá. Dijo yo que cómo es que un cretino como ese llega a la Asamblea Legislativa, sí, lo digo, de verdad, es una cosa ofensiva, claro, incluso claro. para cualquiera. Y otro diputado se le vino a la comunidad china encima, igual. Bueno, igual, el otro. Sí, porque se enoja. Esto es la verdad, y de ahí no salió. Uno no entiende cómo están ahí. Sí, hombre. Esa es la y sobre todo cuando en ese el chino además tiene una orientación cristiana que uno debería decir de brazos abiertos, sin prejuicios, de jeta abierta, pensando que todas las personas son criaturas de Dios como debería pensar él, ¿verdad? Y no actuando imbécilmente de esa manera. Sí, uno se pregunta qué les está pasando. Sí, claro. O creen que por estar ahí han adquirido una condición de la omnipotencia que se las acabará cuando se vaya. Tal vez creen que la inmunidad es inmortalidad. Se confunden la omnipotencia del poder legislativo. Sí. ¿Qué mecanismos? Que no sirve para mucho. ¿Qué mecanismos tan perversos funcionan en la democracia costarricense para que esa sea la integración de la Asamblea Legislativa? Esa es la pregunta. Qué terrible, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y uno, no es que uno crea que en otros países es mejor, probablemente. No, y el público que los elige, al final de cuentas, que no se da cuenta de que elige. Exacto. Porque el otro día yo dije algo así como, yo me siento representado en el presidente de la República porque es el presidente de la República.
y alguien se burló de lo que yo dije, ¿verdad? Te lo va a agradecer Luis Guillermo, me dijeron, ¿verdad? Le dije, no es un problema que me lo agradezca, él es el presidente de la República. Sí, claro. Lo que uno debe entender es que, siendo el presidente de la República, uno puede tener críticas, que es otra cosa, ¿verdad? Pero no es que se rechace la representación por tal. Claro, como ese. Sí, Si uno rechaza la representación, uno estaría en un orden de lucha diferente. Es tu presidente, no el mío, dice el Sí, baboso. claro. No, ¿cómo es eso? Eso dicen de Trump. Bueno, no, pero no. California, claro. entonces No, no. no es mi presidente. No, pero Al eso final, me- porque la gente vota por uno u otro, está bien. Sí, sí. a mí claro, eso me claro. parece muy tonto, porque Y luego- ¿qué hago? Ya, Ganó ese es nuestro presidente. pero reconociendo su representación, uno Claro. tiene autoridad para exigirle, o para criticarlo, o para apoyarlo. Es Hay más, una señora que la entrevistaron, y en Miami también, y dijo, yo tenía la esperanza de que una vez en la presidencia, yo voté por él, digo yo, pero yo tenía la esperanza de que fuera más presidente y menos candidato, pero sigue siendo el candidato de los gritos y las malas crianzas. Dice, yo no entiendo, me equivoqué. Porque hay ideas Sí, sí, de lo que debe ser una cosa, ¿verdad? Ideas, sí. tal vez separado en eso. ¿Ideitas o ideotas? pero hablando de eso, si hay una decisión tan importante como es la de elegir presidente de los Estados Unidos, entonces yo creo que las ideas deberían sopesarse bien. Sí, claro. Sí. Y en ese sentido creo que un elector de los Estados Unidos tiene mucho más responsabilidad que la que tiene un elector tico cuando va a votar para presidente, porque el impacto de ese resultado Es global. es global. Global. Sí. Sí, 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 claro. pero ¿cuántas personas, ahí coincido con Trump, cuántas personas entienden eso? ¿Cuántos No, norteamericanos? ya entendieron todos los que votaron. Pero no, pues no entendieron. No, sí, por supuesto que sí. No. Porque habían dos candidatos principales, Sí, digámoslo así. sí, sí, bueno. Entre 1819 que había, solo dos destacaban. Y la gente se dividió, una diferencia de 3 millones a favor de uno que no resultó electo, y el otro por un sistema electoral que sí lo saca electo. Sí, pero claro, al final la gente decidió. No, eso también es injusto cuando se juzga así, grosso modo, porque efectivamente la mayoría de los electores que fueron a votar, votaron por otra persona. Sí, claro, así es. Sí, sí. Eso en Y en esa la- diferencia nunca se había visto tan... digamos, en la definición de democracia que usamos, así, aunque sea Sí. un poco, eso es muy raro. Pues el sistema, ¿verdad? Y Bueno, por eso, pero a veces es incongruente, a veces no lo entiende uno. Como estados chiquitillos, los que perdieron los demócratas por 200 y 300 votos, tienen una capacidad de elegir como la que tienen. Es decir, no es lógico, ¿eh? Pareciera. Es por el pero- sistema equilibrado que establecieron ellos en el colegio electoral, Sí, sí. que le da una mayor capacidad de decisión que el voto ciudadano, pero al final de cuentas, eso es lo que resultó. Sí, sí, así es, así es. Y es de lo más extraño, quizás, que eso sea así a esta altura del siglo XXI que llaman. Porque, ¿Qué llaman? por ejemplo, vamos a ver, uno entendería que algo así funcionara en uno de esos estados multinacionales en los cuales la territorialidad nacional también está definida, digamos, para mencionar Sudáfrica o Rusia, donde uno sabe que los chechenes viven el 90 y pico % en este territorio que se llama Chechenia, Sí, sí, sí. y que los totorostanos viven en este. Entonces, hay una lógica ahí que diría que para asegurarles, garantizarles ciertos derechos y cierta autonomía a esos grupos nacionales en su territorio, se justifica un sistema como ese.
Y no, en el caso de Rusia se vota y gana el que tiene Sí, así es. Sí, así es. más votos. Y eso que los chechenos son temibles. No, me enseñó el checheno, Históricamente. puedo hablar de Sí, Karelius. Sí, y- sí. Hey, son 80 y no sé cuántas, no, menos, porque hay varias circunscripciones que son puramente rusas, pero lo cierto es que ahí uno lo entendería si fuera de ese sistema. Hey, imagínense una nación de esas que tiene solo 500,000 de miembros, pues tiene que protegerse contra el monstruo. Pero en Estados Unidos hay una homogeneidad muy grande, la gente puede vivir donde quiera. Es inexplicable eso a esta altura. Puede que cuando nació la Unión Americana, después de la guerra contra los ingleses, todavía no estuviera definido que eran una sola nación. Pero además estaba el desarrollo de los estados, porque estaban surgiendo estados, ¿verdad? E incluso desarrollan en el siglo XIX un equilibrio de que cuando se formaba un estado al sur se formaba otro al norte, porque es la expansión que va desde el Atlántico hasta el Pacífico, del este al oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, Y entonces van desarrollando eso. Hay mapas del siglo XIX en el que uno de los estados actuales aparece como parte de Massachusetts. Sí. Sí, Chiquitito. sí. Claro, pues Claro. Más, el tren que cruza Estados Unidos no se construye hasta 1860. ¿Verdad? Entonces, por eso es que tenían que bajar para ir a California hasta San Juan del Norte, ahí en Nicaragua, entrar por el río San Juan, cruzar el estrecho de Rivas y subir hacia California, en lo que era la compañía del tránsito que se encargaba de movilizar eso y que fue Manejaba parte, el Comodoro fue parte Cornelius del Vanderbilt. escenario de la guerra del 56, Claro, porque claro. no había el ferrocarril. Sí. Entonces tenían que venir por ahí, 2,000 gringos se movían por mes en ese claro. viaje. La vía del tránsito. La vía ¿sí? del tránsito, sí, por eso. Ahí está Ya, el libro y ahí- del Cholo Obregón, campaña del tránsito. Correcto, y en ese sentido, y ahí, entonces esa constitución de los Estados Unidos fue lenta durante el siglo XIX. Tal vez uno podría que empezar acelerada también, al final de cuentas, pero fue un proceso de lentitud y de confrontación y de violencia contra los indígenas. Hay algo y muy todo eso. interesante. Yo hice con un concuño mío, hace tal vez unos 20 años, tomamos el tren, ¿cómo se llama? Amtrak. Amtrak, sí. Anthrax, no Amtrak. Sí, en Illinois, y le dimos la vuelta y salimos por New Jersey. No llegamos a Miami, ahí concluimos, bueno, pero el pedacito era pequeño. Las diferencias de la gente y de las características mentales de lo que en el recorrido, es decir, no parecen norteamericanos. Es decir, vos decís, sí, hay una generalidad de nacionalidad, no es cierto. En ciertos, por ejemplo, no en la Florida, pero la de los franceses, ¿cómo se llama? Luisiana. En la Luisiana, tienen una forma de pensar completamente diferente. Y avanzás hacia el lado de ya los tejanos y todo eso, y también se creen los dueños del mundo, son los ricachos en propiedades inauditas, ¿verdad? Enormes, ¿verdad? Y después vas hacia California y es otro mundo. Es decir, son un montón de pequeñas repúblicas que, por eso, Estados Unidos... Propiedades enormes. Sí. La finquilla del presidente Johnson era más grande que todo el territorio de Costa Rica. Sí, claro. Hay un chiste están discutiendo, hay un norteamericano de la parte de Nueva York que va de paseo a Texas y entra un bar y hay un montón de tejanos, de esos millonarios, hablando de tantas cabezas de ganado y tanta y tal. Y él está sentado así y se vuelve y dice, welcome, bienvenido. ¿Y usted cuántas cabezas de ganado tiene? No, yo no tengo ganado. Y entonces, ¿y usted tiene alguna propiedad? Sí, ¿cómo no? Sí, tengo una. Bueno, pero
¿la tuya cuánto mide? Ay, una cantidad de hectáreas salvajes. ¿Y la tuya tanto? ¿Y usted? Sí, no, la mía es de más o menos 70 metros cuadrados. ¿Cómo? ¿Qué carajos hace aquí? Bueno, es que está en el centro de Nueva York. Bueno. Así que no hablemos mucho. Sí, el valor de la tierra era mayor, claro. Sí, claro. Era dueña de la Estatua de la Libertad. Sucedía en el siglo XIX. Era dueño de la Estatua de la Libertad. Y bueno, aterrizamos, no hay más. Aquí el mandamás es el que nos ordena posar las ruedas sobre la pista.